Yes, hoy te voy a hablar de My Dress Up Darling. Esta es la historia de Wakana Gojo, un joven de prepa tibio e introvertido, todo un lobo solitario, pero no por gusto, ya que cuando era pequeño se fue a vivir con su abuelo, un señor chambeador especializado en la creación de muñecas Hina, figuras tradicionales consideradas como parte de la artesanía más chula de todo Japón. Cuando Gojo las vio por primera vez quedó fascinado, tanto que se propuso como meta entrarle a jalar en el oficio de la muñequería como su viejo, así que durante toda su juventud se dedicó a mejorar sus habilidades artísticas, siendo capaz de crear ropa muy bella. Sin embargo, la cara y los rasgos faciales que crea parecen mentada, no le salen, pero aún es chavo, puede mejorar con el tiempo. Lo que realmente está poniendo muy nervioso a su abuelo es que su nietecillo se la pasa encerrado en su cuarto hablando con muñecas, por lo que le pide que trate de hacer amiguitos. Pero para Gojo, socializar es igual a ser encuerado y apuñalado. No tiene la menor idea de cómo interactuar porque sus temas de conversación no salen de su trabajo. Dirías, ¿por qué no platica sobre su gusto por las muñeconas? Pues la única vez que compartió su gusto con un tercero, una chavilla le dijo que no anduviera de puñal, que las muñecas son cosas de niñas y que si le volvía a dirigir la palabra le iba a llamar a la patrulla. Así que Gojo quedó un poco traumado y no tiene ganas de pasar por lo mismo. En la clase, mientras reflexionaba si era puñal o no, le cayó una rubia del cielo. Ella es Marin Kitagawa, completamente su opuesto, una morra buenísima onda extrovertida fan del anime con unos huevotes, pues si un carnal tiene intenciones apariativas pero se burla de sus gustos, los manda a la chingada sin dudar. Ambos tienen su primera muy pequeña interacción, donde a pesar de que Gojo actuara como una completa roca, la personalidad de la rubia lo hizo reflexionar. Mientras trabajaba y pensaba, su máquina de coser chafió, pero en vez de desquiciarse, decidió seguir practicando utilizando la máquina de coser de su escuelita, sin miedo a que lo cachen, porque ¿quién va a entrar a coser en la escuela? Sobre todo si es después de clases, nadie. Cuando iba a empezar, Marin abrió la puerta. Cagado, tiró su muñeca y se dio en la torre. Con Marin de frente, cerró los ojos y se preparó mentalmente por si le escupía, madreaba o funaba. Pero nada de eso, la chica se emocionó muchísimo por conocer a alguien que controle la máquina de coser. Le chuleó su trabajo y le preguntó detalles sobre la muñeca. Mi hermanazo, sacado un poco de onda, le comentó que él no la creó, fue su abuelo, él solo se rifa haciéndole la ropilla. Al enterarse de esto, a la rubia le brillaron los ojos y se vio en la obligación de empezar a encuerarse sin ningún tipo de contexto. Bueno, para ella sí hay contexto. Resulta que Marin es una cosplayer primeriza, que trató de crear su propio traje con aún muchísimas carencias, tantas que mi compa al ver su chingadera y al ver la referencia le dijo que para la otra mejor no hiciera nada, agüitando un poco a la morra, porque su sueño es convertirse en una cosplayer oficial especialista licenciada, pudiendo representar a sus personajes favoritos y sentirse como ellos, al menos por un ratito. Le enseñó la ropa porque necesita ayuda, y al considerarla como la primera persona que no lo funa e incluso le chulea su trabajo, decide ayudarla. Para empezar, debe entender al personaje, su estilo y su esencia. En este caso, Shizuku, parte de un videojuego de romance muy cachondo y sexual, pero con una historia profunda detrás. Para que lo tenga más fácil, Marin le rolará los juegos y le prestará un libro con todo lo necesario para hacer trajes bien pasados de rosca. Según el libro, el primer paso es tomarle sus medidas, pero eso lo harán después, ya que es tarde y no tienen lo necesario. Gojo se fue, leyó el libro y descansó un poco, hasta que Marin le cayó en su casa. Estaba tan emocionada que no se aguantó y tuvo que doxearlo. El compa quedó un poco espantado, jamás había llevado invitados a cotorrear a su casa y menos a una fémina. Estaba muy nervioso, su abuelo estaba afuera y Marin andaba explorando. Antes de tener pensamientos muy sucios, decidió calmarse, pero cuando salió de su disocie por un segundo, escuchó esto. Entonces, ¿lo hacemos o qué? ¿Qué? Está hablando de las medidas, claro. Según el libro, convenientemente debe estar en calzones para que sean exactas. Pero Marin es muy lista y se preparó para esta situación llevando un traje de baño, que es básicamente lo mismo. Tembloroso decidió rifarse. Unas medidas por aquí, unas por allá. Uy, te agarro la pata. Chin, te rocé la puchaina. Uy, esto ya me incomodó, pero bueno. Finalmente culminaron y antes de irse le dejó los juegos de Shizuku para que se los echara. Tras verlos y analizarlos, se dio cuenta que básicamente son porno con labia. Valiéndole madre el concepto de la privacidad, los vio en su cuarto a máximo volumen, con un estoicismo palpable y con su abuelo por ahí. Al día siguiente en la escuela, Marin tenía muchísimas ganas de cotorrear con Gojo sobre el juego, pero tras buscar y buscar, no más nadota, pues mi compa la ha estado evitando todo el día, no porque se haya incomodado del juego cachondo, sino por respeto hacia la reputación de la rubia, según sus ideas chaqueteras, que una morra de su calibre si quiere estar al lado de un mugroso raro que se sienta hasta el fondo de la clase, no está bien visto.
pero Marín aparece junto a él, le dice que deje de decir mamadas un rato y se lo lleva de compras. Ya mucho más relajados consiguen todo lo necesario para su traje, compran desde telas hasta calzones. Al mismo tiempo se la pasan bien, platican y Marín nos explica un poco más sobre el mundillo del cosplay. Por ejemplo, para tomar fotos se rentan lugares y hay zonas específicas para posar tu disfraz y convivir con personas que hagan lo mismo, las convenciones, mostrándole a Goyo algunas de sus cosplayers favoritas, como Yuyu. ¿A poco no es hermosa, mi Goyo? Esta pregunta dejó duro al compadre, ya que la palabra hermoso es muy importante para él. La primera vez que vio una muñecona Hina conoció su significado, así que no puede decirla a menos que verdaderamente la sienta en su pechambre. Pero bueno, esto no rompió el cotorreo. Terminaron el día juntos y cuando Marín ya se iba, agradeció a su bro por ser tan rifadote. Le confía mucho el traje para poder tirar rostro en la convención. La próxima es en 2 semanas. Tras decir esto, se echó a correr para que no le cerraran el metro. Pero Goyo se quedó con el hoyo bien cerrado, pues tiene 2 semanas para crear su primer traje desde cero. Para acabarla de chingar, cuando llegó a su casa, su abuelo le preguntó si se estaba haciendo rebelde o por qué llegó tan tarde. Goyo le comentó sobre Marín y que fueron a comprar cositas juntos. El abuelo estaba feliz de escuchar que se relacionó con otro ser humano, pero cuando vio unas medias cachondas se espantó tanto que se cayó y se chingó la espalda. Tranquilo, no murió. El que va a morir es Goyo, porque ahora debe hacer el traje de Marín, cuidar y chambear el negocio de su viejo, además de estudiar para los exámenes escolares en las siguientes 2 semanas. Pero a este señor no le importa en lo más mínimo su salud física y emocional. Es una máquina. De día, trabaja. De noche, trabaja. Sale de la escuela, trabaja. Come, trabajo. Logrando terminar sus exámenes, pero quedando en estado vegetal. No ha cerrado los ojos en días, pero aún no termina. Lo único que pasa por su mente es el no decepcionar a su chava. Antes de tener un colapso, agarra fuerzas de donde no para hacer feliz a la única persona que confió en él. Y tras varias noches terminó el traje para el día de la convención. Lo logró. Parece sacado del juego. ¿Pero qué crees? Ambos acaban de tener su primera falta de comunicación. Resulta que ella no iba a usar el traje ese día. Lo del evento lo comentó como un dato curioso. Iba a esperar a que acabara y buscar un evento. Antes de que a Goyo lo consumiera la depresión, Marín le pidió perdón. No fue clara, no tenía idea. Tuvo que haber sido muy duro y no es tiempo de pensar en eso. Goyo le dice que el sueño es para los débiles. Mejor que se pruebe el traje. Hay que aprovechar. Marín lo hace y finalmente se convirtió en Shizuku. Ambos están felices por el resultado. Se toman unas fotitos y si ya hablamos de aprovechar, decidieron lanzarse al evento. Al llegar el ambiente es diferente. Hay personas con el mismo gusto alrededor. Marín está realmente feliz, más cuando la gente comenzó a reconocer su personaje y empezaron a pedirle fotos. Posó hasta que la convención terminó. De regreso cotorrearon un poco. Se felicitaron destacando lo divertido que fue hacer esto juntos. Y ahora ¿qué cosplay sigue? Esta pregunta dejó hondo a Goyo. Pensó que la rubia nada más tenía un personaje favorito. Lo que no sabe es que Marín ya lo agarró del cuello y no lo va a soltar. Lo bueno es que Goyo ve hacer estos trajes como experiencia para sus muñecas, así que acepta. Mientras veían cuál es el siguiente paso, las 0 horas de sueño por fin afectaron a nuestro protagonista. Antes de petatearse, le dice a Marín que gracias por tanto. Al final, todo valió la pena porque se vio hermosa. Su fucking palabra prohibida. Al escucharla, Marín quedó muy sacada de onda, haciendo que todo tipo de preguntas pasaran en su cabeza mientras nuestro compa se mantenía bulto. A partir de ese momento, Marín comenzó a ver a Goyo con otros ojos. Su carácter, su amabilidad, su apariencia lo hacen ser tan... La mente de Marín explotó. Se había enamorado de él. De regreso con el galán, su abuelo se recuperó, se acomodó la espalda y andaba por ahí como si nada. Más tarde, mientras llovía de una forma violenta, vio a una estudiante y al recordar que su chavo ya andaba de todas mías, creyó que era una amiga y la dejó pasar. Cuando Goyo se enteró, se hundió. Kitagawa estaba trabajando y no tiene más amigos. Paniqueado pensó de todo. Era una extorsionadora, una estafadora, una ratera, alguien perturbada. Pero el único perturbado fue él. Abrió la puerta y vio una morra en cueroles. Asustada, convenientemente resbaló y expuso toda su cuca. Tras este momento tan incómodo se presenta. Ella es Sahuna Inu, una tsundere medio mamoncilla que llegó en búsqueda de quien hizo el traje de Shizuku, pues vio unas fotos en internet y sintió celos. Ahora quiere obligar a Goyo a hacerle un traje para una sesión de fotos, porque ella es Yuyu, la cosplayer favorita de Marín, la cual tiene un sueño: ser una niña mágica. Y no estoy drogado todavía. La chica tiene como serie favorita un anime tipo Sailor Moon fusionado con Miraculous, donde los sentimientos de 2 hermanas las llevaron a darse en la madre. Cuando era pequeña se enteró que estos dibujos no existían, pero a su vez descubrió que podía comprar trajes para sentirse como una de ellas. Así que compró uno que le quedaba súper guango, pero la hizo muy feliz. Ahora quiere un traje que le embone correctamente. Si se niega a ayudarla, lo va a denunciar por verle la cuca sin permiso. Para que se le quite lo mamey, Goyo le aventó a Marín, para que le empape de todo su fanatismo. Tras
Tras calmarse y escuchar el plan de Yuyu, Marin se le metió como trailero, postulándose para hacer una colaboración cosplayera, vistiéndose como Mirai, la hermana de la protagonista, pero la morrita no tenía muchas ganas. Pero tras recordar que iba a rentar un lugar bastante carillo y al ver que Marin estaba dispuesta a ponerle lana, decide aceptar. Ahora el que se está riendo mucho de esta situación es Goyo. Ya le ensartaron 2 trajes, lo bueno es que ahora se adaptarán a sus tiempos, para mejorar al igual que con sus muñecas Hina. Resulta que su abuelo notó un gran avance. Las caras que Goyo crea ya empiezan a tener sentido por ayudar a Marin a maquillarse. Se está familiarizando con el rostro femenino. Total, nuestro trío tiene su primera reunión, ya que nuestra pareja, si Dios quiere, tienen ganas de ponerle más crema a sus tacos, mejorando sus fotos con el uso de luces y una cámara profesional. Por eso necesitan hablar con ella, no con Yuyu, sino con su hermana, Shinju, una chica de secundaria tímida con unas habilidades impresionantes para la fotografía, que al ver lo bella que era Yuyu le creó redes sociales y divulgó sus fotos. Ella es quien está detrás de su popularidad. Tras discutir varios temas, Goyo le metió velocidad a los trajes y logró terminarlos con mejoras considerables, dejando contentas a ambas chicas, muy felices y listas para tirar rostro. Así llegaron por separado al estudio, un hospital abandonado. Esto no es por algún gusto perturbador, es porque la estética de la serie es muy parecida. Las primeras en llegar son Marin y Yuyu. Tras un ratito, Goyo llegó junto a otro cabrón. Él es Shinju. Resulta que la hermana también andaba con el antojo de hacer cosplay, pero al ver que Yuyu era medio mamoncita, le dio culillo a hacer un cosplay malo, provocando un posible emputamiento de su hermana. Cuando estaban en grupo, Goyo la vio rara, le sacó la sopa y le dijo que el miedo es para los pendejos, convenciéndola de hacer cosplay. Ella específicamente quería ser un hombre, Soma, personaje secundario que se destaca por el amor que le tiene a su hermana. Goyo aceptó el reto, siendo un poco rudimentario utilizando objetos de casa, porque la morra, al ser de secundaria, no tenía mucho dinero. Tras usar un compresor y volarse el uniforme del protagonista, creó el traje. Lo mejor de todo es que el miedo de la chica fue una tontería. Yuyu está sumamente feliz por ella, quedó loquita de la emoción, al igual que su fan. Y así comienza la sesión de fotos. Pasan un buen rato, se ríen un poco, conviven, todo salió perfecto, tanto que incluso Yuyu comenzó a desmamonizarse un poco, y más cuando se enteró de que Goyo ayudó a su hermana. Tras terminar, cada quien se fue a su casa y Marin le marcó a Goyo para platicar sobre lo bien que quedaron los trajes. Qué genial que Shinju se haya animado a participar, pero ¿cómo fue que pasó? Goyo le mencionó lo que ya te conté y que le invitó a su casa para planear qué hacer juntos. Hola, Kitagawa, ¿pasa algo? Creo que alguien tiene celos. Al día siguiente, para marcar un poco de territorio, Marin se lo llevó a pasear, específicamente para comprarle ropa al muñeco. Pero tras mucho buscar, nada convenció a Goyo y Marin no pudo ser objetiva porque ya quedó bien lela, con absolutamente todo lo ve guapo. Siguieron paseando un rato, cotorrearon hasta que llegaron a un manga café, donde la rubia le mostró su próximo cosplay, una sucubo, un demonio que seduce a los chavos, pero le da un poco de penita hacerlo, no porque use poca ropa, sino porque usa coletas y no quiere verse chistosa. Sin embargo, Goyo acaba de meter un golazo, mencionando que obviamente se va a ver bien con ellas. Regresando con el cosplay, Goyo leyó el manga y descubrió que hay trajes no muy detallados, donde va a tener que usar su creatividad. De cualquier forma, él confía en sus capacidades. Este traje no lo intimida porque no le tiene miedo a nada. Pero justo ahora necesita un abrazo. Tiene miedo, pues terminó en un Love Hotel con Marin, o sea, hace un lugar para tener coito, ya que tras cotorrear se puso a trabajar, acabó el traje y Marin descubrió que cerca había un estudio donde podían tomar fotos. Esto no fue un complot, sino que Marin es un poco burra y no vio que era un lugar muy hot. Pero bueno, Marin está lista y ya te la sabes, unas fotos por aquí, unas fotos por allá, hasta que finalmente decidieron recrear el panel más icónico del manga, pero ninguno está convencido. El ángulo no está padre. Para que sea más fiel, Goyo se acostó y Marin se puso encima, haciendo una fotografía impresionante. Cuando estaban felices por el resultado, escuchan un ruido muy extraño. Recordemos que este es un Love Hotel. La situación le despertó la culebra a Goyo. Para no incomodar a Marin, trató de quitársela de encima. La agarró de una forma tan peculiar que se sacó de onda, provocando que su celular caiga, apagando la luz y dejando el ambiente como para hacer el amor. Ambos se observan fijamente. Sin decir una palabra, se relajan, se acercan y... No sé quién les marcó, pero te juro por Dios que te voy a encontrar. Tras pasar este momento, se fueron a sus casas. Pasó el tiempo y Goyo regresó a enfocarse en las muñecas Hina, hasta que escuchó fuegos artificiales, y con ellos un mensaje. Marin lo acaba de invitar a un festival para ver los fuegos artificiales juntos. Goyo aceptó, llegó, esperó y fuck. Lo dejó pendejo. Tras tirarse un poco la onda, pasean y disfrutan del festival, hasta la llegada del evento principal, los fuegos artificiales. Tras mirarlos, Goyo se dio cuenta que incluso en Japón, la contaminación está presente.
Perdón, ando de mamón. Tras mirarlos, Goyo se dio cuenta que su último año ha sido fabuloso. Ha experimentado cosas nuevas. Antes la pirotecnia eran ruidos de fondo sin importancia, pero hoy son algo que disfruta, gracias a una persona, Marín. Desde que la conoció, salió de su rutina. Durante un breve momento, sus miradas se juntan y... La morra se lo quiere ligar, pero es que tampoco se ayuda. Así terminó el festival. Tras un rato y de regreso en su casa, Goyo tuvo una llamada. Era Marín con una voz de tibieza extrema. Resulta que sin ningún tipo de contexto se aventó una película de terror que la traumó y necesita escuchar la voz de alguien para no volverse loca. Así que ambos hablan por un ratote hasta que Marín deja de sentirse nerviosa. Juntos recuerdan lo bueno que fue este año y la diversión que tuvieron. Con todo en silencio, finalmente Marín le dice: te quiero. Pero el desgraciado de Goyo se había quedado dormido. Maldita sea, tantas veces que te desvelaste, tantas veces, y el único día que no debías quedarte chueco. Lo siento. Y así termina la primera temporada de My Dress Up Darling.